visualización. Yo no creo que nadie se levante por la mañana y diga, ¿saben qué? Voy a hacer la visualización más mala del planeta y la voy a poner en el periódico. Ese es mi objetivo de… No, es simplemente tratar de aprender acerca de aquellos errores. Uno mismo hace este tipo de cosas, es tratar de identificar esos errores y evitarlos. Entonces hay que mostrar contexto. Esta es una gráfica que nos muestra las muertes de soldados en Irak, pero no nos da contexto, simplemente nos dice una gráfica muy buena, muy grande, y eso ¿qué tiene que ver, no? Si la ponemos en contraposición contra otros datos, este es el número de muertes de los soldados en Vietnam. Aquí ya empezamos a ver un tipo de diferencia. El problema es que ahora no entiendo nada de Irak, quedó muy chiquito, ¿no? Veamos ahora el número de muertes de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es que esté mal, no es que sea una gráfica mala, sino qué tipo de historia es la que quiero contar. ¿Quería contar acerca de Irak o de la Segunda Guerra Mundial? Si quería contar acerca de Irak, ya me perdí, porque lo que está ganando interés es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo mejor la visualización que voy a utilizar puede ser de diferente manera, ¿no? Podría a lo mejor presentar una gráfica de barras con números, o en este caso, utilizar un infográfico. A veces, como nos dice Tufte, es utilizar al máximo la relación entre datos y tinta. Por favor, por favor, por favor, nunca en su vida utilicen gráficos en tercera dimensión. Es lo peor que pueden hacer. Ya hemos visto que la percepción de volumen está mal, o sea, se ven bien bonitos, sí, pero si quieren hacer un mensaje, no utilicen este tipo de cosas. En vez de hacer esto, presenten esto. Aquí vemos las cantidades, tenemos una mejor comparación entre la cantidad de las barras que acá. Aquí no sabemos si la gráfica amarilla de este lado está a la misma altura que la gráfica roja de aquel lado. Vean ustedes, cómo no, la gráfica amarilla de hecho es mucho más baja. Eviten efectos 3D. Déjenselo eso para las películas de los Avengers, por favor. Eviten basura gráfica. Miren, esta es una gráfica que está muy bien, pero ahí tengo un montón de rayas, un montón de líneas, tengo un fondo azul. ¿De qué estoy hablando? Entre más simple, mejor, ¿no? Esto cuenta una mejor historia, no estoy distrayendo. Y por favor, no saque a los payasos en sus cosas. O sea, miren ustedes. Esta es la población del mundo en el 2008. Esta no me la inventé, de verdad que así salió. Ni les voy a decir dónde, pero así salió con payasos, ¿no? O sea, todavía estuvieran hablando de los payasos del rodeo, se las creo. O el número de payasos en el mundo. Y ni así, ¿no? Por favor, no saque a los payasos. En vez de presentar esta, mejor presenten algo así. Se ve mejor, hasta se ven mucho más profesionales. Eviten utilizar los pies, engordan además, ¿no? Ya nos dice Cleveland McGill que la principal tarea para visualizar, extraer información numérica del gráfico circular es la percepción del ángulo, pero ya hemos visto que la percepción del ángulo nos cuesta trabajo a los humanos. Las áreas y las longitudes de arco de los sectores del pie son variables y probablemente también estén involucrados en la juzga de estas proporciones. Vean ustedes este gráfico. ¿Me pueden decir cuál es la pieza del pie que está más grande o la más chica? Además utilicé unos colores en gris, cuál es la diferencia entre el 1 y el 4 y el 6, y además ni siquiera le puse leyenda. O sea, esto sí está para llorar, ¿no? No hagan eso. Si pueden, en vez de utilizar un gráfico de pie, utilicen una gráfica de barras, mucho mejor. Vean ustedes. Distingo mucho mejor cuál es el número más grande, el 7 era el mayor, y puedo entender mucho mejor esa historia que con el pie. Sí, el pie se ve muy bonito, pero mejor ese cómanselo de manzana. Peor aún, una gráfica de pie en tercera dimensión, o sea, es los mismos datos, pero aquí el sector número 4, que está al frente, parece ser mucho más grande que todos los anteriores. ¿Se acuerdan que el número 7 era el mayor? Aquí esto lo estoy utilizando para contar otra historia que no me conviene, ¿no?
Bueno, esto era lo malo. Ahora vamos para lo feo antes de terminar. ¿Están preparados? Porque esto sí a veces uno da pena. Vean ustedes, este gráfico. No es un gráfico de barras, no es un gráfico circular, es un gráfico hemisférico, o sea, peor aún, ¿no? Un gráfico hemisférico en el que, ahí sí le puse la fuente, perdone, pero bueno. Este es un estudio nacional de empresas familiares que incluía información de aproximadamente 4,000 empresas con más de 1 millón de ingresos y que tenía por lo menos 10 años de antigüedad. Y era a tratar de entender la edad de los CEOs, de los que guían las empresas. Ay, no, o sea, ¿por dónde empezar? Esto sí es feo, ¿no? Hay mejores maneras de contar esta historia. Eviten el exceso, como dirían las de licores, ¿no? Esta es una de mis favoritas. Ay, ¿a poco no han visto eso? Y luego dicen hasta, uy, vinieron quién sabe cuántos de tal país. No, pues sí, pero mejor búscate un diseñador, ¿no? O sea, aquí no entiendo ni de qué son. Esta es una gráfica acerca de juegos. Sí, no sé si alcancen a ver, pero abajo hay un hongo como de Mario Bros. Entonces, el número de tipo de juegos que utilizan jugadores de videojuegos. Pero no, o sea, mejor pongan una sombrillita, ¿no? O algo más divertido. Este es muy bueno. Es una gráfica de barras, no, perdón, una gráfica de pie, que además está seccionada. O sea, vean eso. ¿Le entendieron? ¿Aprendieron algo? O sea, ¿por qué está cortado en cuartos? Y cada uno de los cuartos es el entero. ¿De qué se trata la parte tradicional? No. O sea, que hay una disonancia de cognitividad, ¿no? Si quería que me entendieran, ya perdí a mis lectores. Sí, se ve muy bonita, pero no entendí nada, ¿no? Esta es fabulosa, vean ustedes. Esto es una elección local en Portugal, donde nos presentan los resultados de la elección en el distrito de Matosinhos. ¿Ya vieron ustedes que el 38% está más chico? Perdón, en primer lugar, que el 15% está igual que el 13%, pero además el 11% está mucho mayor, tiene más naranja que el 15% y que el 13%. Y vean el azul está a la misma altura que el 11%, y no, o sea, aquí el problema es que uno no entiende aritmética, dejen ustedes estadística, ¿no? Bueno, uno de infográficos. Vean ustedes, está muy bien. ¿De dónde viene tu comida? 51% de frutas y verduras, 61%, pero ¿qué tiene que ver el porcentaje? O sea, ¿cómo que 61% viene de la miel y el 51% de las frutas? O sea, ahí ya me pasé del 100%. Ahora, peor, ¿ya vieron la cebolla? ¿Ven qué dice? Dice, los vegetales frescos y melones. Hasta donde yo me quedé, un melón no es así, ¿no? Entonces, pues no, ni cómo ayudarle a este infográfico. Chequen, que se vean bien las cosas. La parte de la carne es 52% de la... no, ya, o sea, mejor vamos al siguiente, ¿no? Este está muy bueno. Este es un mapa que presentaban una estadística en la que trataban de mostrar la cantidad de porcentaje de población LGBT, gay y lesbians en cada uno de los estados de la Unión Americana. Pero resulta que todos están en la misma proporción, entonces todo se ve verde. O sea, este mapa no me ayuda, pero para nada. Mejor nada más díganme que estoy haciendo el estudio en Estados Unidos. No hay diferencias. Les decía que no utilizaran gráficos PIEs en tercera dimensión. Bueno, no los partan tampoco, o sea, no es boda, ¿no? Aquí, ¿quién entiende algo? ¿Quién sabe? Vean ustedes además, 53%, 50%, 43%. No, mejor no lo pongan, ¿no? Hasta uno como autor diría, no, esto está muy mal, ¿no? Entonces, PIEs mejor como este. Es la parte que me comí y la parte que no me comí. O como este. Es para lo único que los pueden utilizar. Para utilizar proporciones en números pequeños. 3, 4.
Si tienen más de 5, utilicen otra cosa. Y además, si van a utilizar PIEs, chequen, por favor, chequen que los números coincidan. ¿Ya vieron la parte morada del partido UKIP? Tiene 0. Sin embargo, el gráfico tiene algo. O sea, yo hasta donde me quedé en la primaria, el 0 no es nada, ¿no? Pero bueno, ahí sí lo presento, The Sun, ahí se los dejo de tarea. O Fox News, ¿no? Está bien también, 70%, 63%, 60%, o sea, estos sí son como futbolistas que le dan hasta el 240% para ser muy buenos, ¿no? Esta es de la elección presidencial del 2012. Ya casi voy a terminar, les presento un par más. Esta historia es impactante, ¿no? Es el número de muertes en Florida. El problema con este gráfico no es el impacto, el problema es que voltearon el eje. Si ustedes se dan cuenta, el 0 está arriba, y entonces las gráficas, como uno debería leerlas, es al revés. En el año por ahí del 2000 creció el número de muertes. Sin embargo, si yo lo leo como lo enseñó la maestra de la primaria, uno lo lee de abajo para arriba, y entonces uno pensaría que el número de muertes en el 2000 ha bajado. El problema es que aquí nuestros compañeros que son muy de diseño dijeron, ay, el impacto es la sangre que corre por abajo y entonces hay que mostrar la muerte. Claro, está muy impactante, pero el problema es que estoy perdiendo la historia que quería contarles a mis alumnos. El problema no es ese, es que luego van y copian, ¿no? Esta es otra, la muerte en Irak. Este es de un periódico chino. Lo mismo, cambiaron el eje. Y aquí además le pusieron como Halloween, ¿no? Hasta escurre, ¿no? Ni lo vean. Bueno, ya estoy terminando. Espero que estos ejemplos nos ayuden a hacer un poco de juzgar cómo presentamos estos datos. El periodismo de datos entonces se trata de obtener, reportar, curar y publicar datos en el interés público. Es contar historias con datos, incorporando estadística y programación a nuestro equipo de periodistas. Una historia no es buena simplemente por contener números. Hemos visto que la visualización nos ayuda a contar esa historia, pero debemos ayudarnos a hacer esa visualización de manera que en realidad aporte algo a nuestro reportaje. Y simplemente mantener nuestra simplicidad e integridad, y los dejo con esta caricatura que le dicen el elfo a Santa Claus. A continuación, señor Santa, vamos a tener a Lucy, de 8 años, que prepara estas ingeniosas visualizaciones de datos para cada tiempo y lugar en el que se portó bien. Está presentando su historia de una manera en que sus datos le ayudan a tener la muñeca que quería. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús por su interesante plática. Abrimos la sesión de dar preguntas y respuestas por si alguien quiere hacer un primer comentario. Sí, ¿qué tal, Jesús? Hola. Muy interesante la ponencia. En particular me llamó mucho la atención esta cuestión que decías de la relación entre tinta y volumen del gráfico, ¿no? Que bueno, por ejemplo, yo trabajo en la DGDC en la UNAM y a veces discutimos de que un buen párrafo en la cuestión del texto debe tener densidad semántica, ¿no? Es decir, quitarle toda la paja y todo este fárrago de muletillas y demás, y la esencia, ¿no? Como una buena ecuación. Entonces, eso me parece muy bien compaginar cuando sea posible estas dos vertientes, ¿no? Ahora, la pregunta que te quería hacer es justamente con esta cuestión del periodismo de datos que ha estado tomando pues cierto auge, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde no está tan extendido. De hecho, en México, pues entiendo que muy pocos medios lo están practicando, estaban más avanzados incluso en Argentina, ¿no? Por decir un caso. Ahora, lo que siempre me ha movido un poco a la duda es, a la hora de definir metodologías, no se podría pensar como en estandarizar las rutas, es decir, para evaluar, por ejemplo, el desempeño de
algún presidente de la República, vamos a decir, no de este país, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Exacto. Se definen algunos criterios, ¿no? O sea, ya nos hablaste cómo es el proceso de que se tiene que hacer el filtro, visualizar, pero al final para emitir, por ejemplo, los calificativos cuando se va a evaluar a un presidente, ¿no? Decíamos, aquí veo que a veces hay grandes variaciones en las metodologías o en los niveles de calificación que se asignan. Entonces eso pues evidentemente también mueve a incertidumbre, ¿no? Y si quisiéramos ser más rigurosos y hacerlo de manera pues muy sistemática como en la estadística, a lo mejor habría que pensar en unificar esos métodos o cómo le hacemos para que estas herramientas pues estén estandarizadas. Claro, muy buena pregunta. Yo creo que la parte más difícil es que a veces los datos que tenemos no están de hecho estandarizados. Aquí lo que tocaría, y es mi opinión principal, propia, es que por un lado podría haber rigor en el análisis, pero depende de este tipo de datos. Yo lo que advocaría es que los datos se hicieran abiertos y hacer lo mismo que hace uno con peer review cuando publica un artículo de investigación. Se abren los datos, se abre la metodología y se dice yo, periodista del periódico tal, utilicé estos datos, aquí están, esta es la metodología que utilicé, abrir esto a otros compañeros que puedan utilizar y validar esta investigación. Por otro lado, hay algunos avances que grupos de periodistas están motivando para el uso de este tipo de herramientas. Hay uno en Europa que proporciona hasta un handbook, ¿no? Y ellos mismos dan cursos gratuitos en línea de cómo hacer análisis de datos para periodistas. Y yo creo que es una manera, un buen principio para hacer estos estándares. Sin embargo, me parece que no es que no querramos, sino que a veces también como periodistas tenemos una manera de escribir. No podríamos todos escribir de la misma manera, ¿no? No todos los outlets de periodismo tienen además el mismo interés. Lo mismo sucede con los datos. Entonces ahí hay que promover el abrir estos datos y seguir haciendo preguntas. Por lo menos que la metodología sea abierta, que pueda contrastarse, verificarse, ¿no? Sí, efectivamente. Okay. Gracias. Buenos días. Claro. De tal manera que un procedimiento como el que tú planteas, los resultados bien podrían publicarse en una revista científica. Aquí pareciera que la única diferencia es a qué sector va dirigida la información y las conclusiones a las que se llegan a partir de la información de los datos que se obtienen. Ese sería un comentario que yo quería. El otro es que por lo menos en la investigación en el campo de las ciencias experimentales, los datos, por ejemplo, en el área de la genética, la cantidad de datos que se acumulan, por ejemplo, de la mención del genoma de una especie, es una cantidad inmensa, que ha traído ya cambios muy interesantes, por ejemplo, que los
Claro, en cuanto a la primera observación, sí, yo estoy de acuerdo que lo que estamos haciendo como periodismo de datos es muy, muy cercano a lo que hacemos como investigación. Yo creo que la diferencia principal es que no necesitamos tener un grado de doctor en matemáticas o en física para poder hacer este tipo de cosas, porque lo que estamos haciendo como periodistas es reportar esa historia. Entonces, a veces no generamos los datos nosotros mismos, estamos basándonos en datos de los científicos o de las instituciones que lo han hecho abierto. Y ahí sería un problema como de colaboración, ya sea con los científicos, porque son ellos los que hacen el estudio, pero sí cabe hacer reportaje científico de punta, ¿no? Que revistas como Science o Nature publican tanto los reportes científicos de aquellos que se dedican a la ciencia, a la labor científica, pero también tienen reporteros que nos cuentan de manera mucho más fácil de entender aquellos resultados, ¿no? Y este tipo de cosas se hacen casi todos los días, ¿no? en este tipo de revistas. En cuanto al segundo punto, yo estoy de acuerdo que hay resultados de investigación en los cuales tenemos datos al principio y que vienen las hipótesis después. Sin embargo, no lo hacemos precisamente de esta manera. Algo que me viene mucho a la mente, por ejemplo, ahora es toda la cantidad de datos, usted mismo lo pone con genética, yo lo voy a abordar desde mi área, desde la física. Tenemos los datos que vienen de CERN, ¿no? Hay una gran cantidad de datos, de choque de partículas, altas energías, hay una cantidad inmensa de datos, pero como lo estamos haciendo no es hacer los choques por encontrar los datos y luego hacer la hipótesis. Estamos tratando de entender un tipo de fenómeno anteriormente para el cual estamos utilizando esos datos y sí, efectivamente, a lo mejor los datos que tenemos nos van a cambiar la hipótesis, pero no estamos iniciando sin ninguna pregunta. Ahora, otra cosa que podemos hacer, y se está dando mucho ahora con la inteligencia artificial, y eso es precisamente el tipo de análisis que yo hago en ciencia, es utilizar inteligencia artificial no supervisada, en la cual estamos utilizando datos o técnicas de datos que nos permiten observar ciertos patrones en los datos. Y estos ciertos patrones nos dan pauta a generar este tipo de hipótesis. Pero eso solamente se puede hacer cuando tienes cantidades enormes, como en el caso del genoma que usted menciona. Entonces, yo creo que hay varias vertientes, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es tratar de responder preguntas, no es solamente de utilizar los datos por ellos mismos, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Si ya no hay más preguntas, le damos las gracias a nuestro expositor, al doctor Jesús Rogel Salazar. Gracias. Muy amable. Y continuamos con nuestro programa. Un minuto, por favor.